Universidad. Radio Universidad Austral de Chile. Síganos en redes sociales como Radio UH Valdivia en Instagram y Facebook, @Radio UH en Twitter. Y visita toda nuestra programación en www.radiouh.cl. Suena la campana. Se termina la jornada escolar y los distintos actores de la educación se convocan en Radio UH para dialogar sobre lo que pasa en las salas de clases y los cambios que avanzan en el sistema educativo. La formación docente y el quehacer de los establecimientos educacionales se encuentran en Ausente Señorita, un programa producido por la Formación Inicial Docente y conducido por estudiantes de Pedagogía de la Universidad Austral de Chile. Ausente Señorita, por la 90.1 FM, Radio UH. Buenos días a todos quienes nos escuchan el día de hoy. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Ausente Señorita, un programa radial que es producido por la Formación Inicial Docente y es conducido por estudiantes de Pedagogía de la Universidad Austral de Chile. Contarles que nos pueden escuchar a través de Radio Watch y también ver a través del streaming de la radio. Mi nombre es Camilo Valle y el día de hoy estoy conduciendo junto a Carla. Buenos días, Carla, ¿cómo estás? Buenos días, Camila. Bienvenidos y bienvenidas a todos nuestros auditores que nos están sintonizando por la 90.1 Radio Watch. También a quienes nos están ya viendo por la señal de streaming de la radio. Estoy entusiasmada porque tenemos un tema interesante y además que atiende a la sede de Puerto Montt, así que voy de inmediato, Cami, a presentarte a quienes nos van a acompañar durante este Ausente Señorita y presentar también la temática que vamos a conversar durante este capítulo. Bueno, nos acompaña Santiago Rodríguez, quien es coordinador de prácticas pedagógicas de la sede de Puerto Montt. Bienvenido, Santiago, ¿cómo estás? Hola, buen día, gracias por la invitación aquí, transmitiendo desde Puerto Montt con esta maravilla de la tecnología, así que muchas gracias por invitarnos. Muy bien, gracias igual por atender a la invitación. Y también estamos con Jimena Oyarzo, quien es académica de la Escuela de Pedagogía en Educación Diferencial de la sede de Puerto Montt. Bienvenida, Jimena, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bueno, como dice Santiago, estamos desde Puerto Montt con un día con un sol maravilloso. Bueno, me imagino que Valdivia igual tiene ese sol. Uh-huh. Agradecerles la invitación y felicitarlos por el nombre del programa. Uh-huh. Me parece total. Solo eso. Muchas gracias. Sí, nos da un plus el nombre Ausente Señorita. Sí, y me recuerda en los tiempos que uno trabajaba en estos niños que uno decía Ausente Señorita. No, como que los tengo ahí en la memoria. Bien, bueno, bienvenidos a este programa y vamos a hablar durante este capítulo de las prácticas pedagógicas inclusivas. Así uh-huh. que, Cami, te voy a dar el pase para que podamos dar un breve contexto y así iniciar la conversación de este capítulo. Gracias, Carla, y bienvenidos Jimena y Santiago. Y sí, bien como mencionaba Carla, ellos son profesores de la carrera de Pedagogía en Educación Diferencial de la sede de Puerto Montt. Así que el día de hoy vamos a estar hablando de las prácticas de estos estudiantes de dicha carrera. Así que me gustaría comenzar ya de lleno preguntándole a Jimena si es que ella nos pudiera contextualizar un poco cómo es esta carrera que, como sabemos, no está acá en Valdivia, sino solo en Puerto Montt, y en este sentido quizás especializar un poquito en las menciones o especialidades que posee esta carrera en este campus. Así que Jimena, te cedo la palabra, por favor. Gracias, muchas gracias. Mire, contarles a todos los auditores que la carrera de Pedagogía en Educación Diferencial, como dice bien aquí la compañera, está solo en Puerto Montt, en la Universidad Austral, y abre sus puertas esta carrera en el 2010.
Así que ya tienen bastante tiempo. Tenemos actualmente 230 egresados titulados digamos, que recorren todo el mundo siendo profesores de educación diferencial. Esta carrera tiene 2 menciones. También se ha implementado una autoevaluación de la carrera y un ajuste curricular en todos estos elementos donde efectivamente hay que fortalecer la formación inicial docente, por lo cual en 2015 hay un nuevo plan de estudio, ¿ya? Y de alguna manera se moderniza, se actualiza y ahí de alguna forma se generan las menciones, pero de alguna manera con un enfoque mucho más actualizado o moderno, si se quiere llamar de alguna manera. La carrera en tercer año, al final de segundo año, los estudiantes tienen que aprobar 5 asignaturas del bachillerato de forma obligatoria, 5. El resto efectivamente pueden de alguna manera no poder cursarla, o sea, no pasarla, entre comillas. Al tener las 5 asignaturas cursadas, aprobadas, digámoslo así, ellos pueden acceder a escoger mención. Al final de segundo año, en cuarto semestre, escogen mención. Y en tercero comienzan, o en quinto comienzan ya con su mención. La carrera tiene 2 menciones. La primera es discapacidad intelectual, ¿ya? La discapacidad intelectual, claramente, dentro de la nomenclatura científica, es un diagnóstico que de alguna manera se realiza a estudiantes que poseen algún tipo de condición cognitiva, digámoslo así, inferior, ¿ya? Y tienen que efectivamente que potenciar mucho de ellos las habilidades sociales, las habilidades comunicacionales, las habilidades que efectivamente se desarrollan en el quehacer, digamos, lo cotidiano y de la escuela. Por lo cual las profes diferenciales, en conjunto con los profesionales como de la mano, hacen este diagnóstico. Digo entre comillas porque también es un elemento de doble filo, ¿ya? Diagnosticar versus la inclusión. Bueno, eso podemos conversar más tarde. Y la siguiente mención tiene que ver con audición y lenguaje. Esta mención claramente está de alguna manera direccionada a 2 áreas, podríamos llamar de las dificultades de los estudiantes. La primera tiene que ver con la discapacidad auditiva, ¿ya? Que para la comunidad sorda no es una discapacidad, sino es una condición. Bueno, también eso es otro tema que ustedes conocen bastante la carrera de la profesora Karina, que ahí ya está como siempre al pendiente de esta aclaración, digámoslo así. Y la segunda es lenguaje, que tiene que ver con las dificultades del lenguaje, que también se ha cambiado y se ha actualizado. Esta es como una doble mención, pero en realidad es solamente una. Bueno, los estudiantes cursan tercero, cuarto y quinto con esta mención, por lo cual el título que adquieren profesionalmente es profesor de educación diferencial con mención en. Eso. ¿Quedó claro? Bien clarito, muchas gracias, profesor. Bueno. ¿Estás muteada? Carla, Está muteada. Carla, tu micrófono creo que... No se escucha, Carla. Mi micrófono. Ahí sí. Ay, sí. Gracias, Ahí sí. gracias profesora Jimena. Bueno, recordar que estamos en el programa Ausente Señorita junto con el profesor Santiago Rodríguez, la profesora Jimena Oyarzo, hablando de las prácticas pedagógicas inclusivas. Y bueno, ya nos hacía la profesora Jimena como un breve resumen de la carrera de Pedagogía en Educación Diferencial y cuáles son las menciones en las cuales se especializan los y las estudiantes que se interesan por esta carrera. Y bueno, también contamos con la presencia del profesor Santiago Rodríguez, quien es el coordinador de prácticas de la sede de Puerto Montt, el de las carreras de pedagogía, y nos gustaría que nos pudiera contar cómo fue el proceso de coordinación de prácticas en este contexto de pandemia en la sede de Puerto Montt. Ya, te quería hacer una nota al margen, una nota a pie de página, lo que decía Jimena, y complementarlo un poquito, solamente señalar que la carrera de diferencial en su historia tiene su origen en Valdivia. Yo soy egresado de diferencial de Valdivia, así que hay un hito histórico ahí importante, hay una tradición que finalmente igual nos hermana con la sede de Valdivia. Hay una continuidad que tenemos. Eso denota al margen, ¿eh? Ahí se me cae el carnet porque la carrera es más joven, con Valdivia, pero bueno, ahí declaro más o menos mi edad. En relación a las prácticas en modalidad virtual,
señalar que nosotros el año pasado, 2020, ya la implementamos con aquellos cursos que de manera libre e informada querían realizar su práctica. Fueron muy pocas las promociones que no quisieron hacerla, y hablo de promociones porque la pedagogía en educación básica la hizo completa, todas sus promociones hicieron práctica virtual el año pasado. Matemáticas, solamente una promoción no quiso hacerla de 3, y diferencial solamente la hizo profesional. Esto para plantearle, Carla, que este año estamos a tablón lleno. Estamos con todas las carreras, todas las promociones están haciendo práctica. Hoy actualmente tenemos en los colegios, que han sido muy generosos, 367 estudiantes repartidos desde Santiago haciendo práctica virtual, que lo permite Chiloé. Tenemos gente en Punta Arenas haciendo práctica en colegio allá en modalidad virtual. Ahora, estos 367 estudiantes, para poder incorporarlo al trabajo virtual, se hizo mediante una propuesta de ajuste y adecuaciones al trabajo de la práctica. Y esto tenía que ver, uno, por un lado, con definir que nuestra práctica iba a ser virtual. 2, capacitar a los estudiantes y también a los profesores de los establecimientos en temas tales como el manejo de plataformas virtuales y también en temas de trabajo socioemocional para el aprendizaje. El otro elemento también que se adecuó fue la cantidad de insumos referido al trabajo que tienen que hacer los colegios. Entonces hubo una suerte de distintas adecuaciones y acuerdos que permiten implementarla hoy. Ahora, a momento de evaluación, Carla, si usted me apura y me dice cómo compara la experiencia del año pasado con la de este año ha sido bastante compleja porque los colegios están en una modalidad que ellos denominan híbrida. Y esta modalidad híbrida significa que los profesores están con un pie en la virtualidad y están en otro pie con la presencialidad. Eso nos significó a nosotros tener muchos más problemas que el año pasado de contar con colegios que nos recibieran estudiantes. Pero así todo, los colegios que nos han recibido lo han hecho muy bien y además que los estudiantes y las estudiantes están muy dispuestas a trabajar y de aportar este proceso de aprendizaje. Y finalmente, para no latearlos más, decirles que, bueno, nos hemos dado cuenta así de la brecha digital que existe en escuelas rurales versus escuelas urbanas, y que es importante avanzar en la construcción de una comunidad más inclusiva y que permita que las autoridades den los recursos a las escuelas, porque hay colegios que están trabajando solamente a través de guías de trabajo y se las van a dejar a la casa a la gente, o las dejan en unas bolsitas amarradas para que la gente las retire, versus colegios que están trabajando casi como la presencialidad de manera interactiva casi todos los días. Eso más o menos. Si estuve medio desordenado, ahí usted después me ordena y me pregunta. Muchas gracias, profesor. Y sí, nosotros también en los distintos capítulos que hemos ido teniendo invitados de distintas áreas, nos hemos dado cuenta efectivamente de estas brechas que hoy se hacen más latentes que nunca. Y en este mismo sentido que usted nos comentaba, que muchas veces, o sea, que de hecho ya desde el año pasado hasta la fecha se han tenido que fomentar mucho el tema de las capacitaciones para los estudiantes y todo el tema, nos gustaría ahondar también un poquito en las adaptaciones y cuáles han sido las dificultades que han conllevado estas prácticas virtuales, yendo quizá un poco más allá de la mediación con las tecnologías y todo el tema, y más en aspectos centrales de la educación diferencial. Profesora Jimena. Bueno, francamente este proceso de prácticas y de mirar la educación como un derecho, de alguna manera, también a las instituciones de educación superior y de formación inicial docente nos pone como en un reto súper poderoso. Porque además hay que cautelar ciertos perfiles, ciertas condiciones, hay que cautelar la formación, todo lo que efectivamente conlleva a este proceso de práctica que es como el hito final o procesual, digamos, de las estudiantes de formación.
Y en este sentido también de alguna manera hemos analizado qué ocurre en las escuelas, cómo ellos han visibilizado o invisibilizado este proceso educativo, de qué manera lo han de alguna manera implementado, y como claramente decía Santiago, hemos visto unas brechas impresionantes. Y dentro de este contexto, claramente se aunan como ciertos criterios desde lo que nosotros de alguna manera, la propuesta siempre del equipo, digámoslo así, de coordinación con Santiago y toda la cabeza, fue de alguna manera de intentar flexibilizar cada uno de los procesos de práctica. Entendemos que los contextos son distintos, son difíciles, y las escuelas, nosotros efectivamente tenemos práctica como carrera diferencial en escuelas especiales, en escuelas especiales de lenguaje, en liceos, tenemos una diversidad de prácticas impresionante, quizás un poquito más que las otras carreras de pedagogía, y debo decir que es interesante. En los liceos, en las escuelas básicas, en los contextos parvularios, tenemos una diversidad porque claramente nuestra acción pedagógica tiene que ver con las estrategias como inclusivas. Así que igual es como súper válido esa opción. Y de alguna manera este proceso nos trajo variadas instancias de análisis principalmente. Lo primero es que claramente nos encontramos con estudiantes de los grupos cursos, que los estudiantes estaban trabajando en práctica, donde jamás hubo conexión. Jamás hubo conexión, las profesoras asumían que ese estudiante estaba casi perdido el año pasado, por ejemplo, durante todo el semestre las chicas hicieron práctica profesional, el segundo semestre, y ya los profes tenían como esta radiografía del grupo curso y nos hacían ver como la problemática. Y en otros contextos, claramente, la mitad del curso se conectaba, muchas familias no apoyaban o versus sí apoyaban. Bueno, fue una diversidad poderosa. Pero creo que lo que principalmente se puede extraer es haber reconocido o ir reconociendo la labor profesional docente de los profesores que en virtud de las vicisitudes, en virtud de lo que ellos tenían a la mano, podían de alguna manera intentar educar o hacer como lo que llamó el Ministerio de Educación, la progresión de los aprendizajes. ¿Cómo llamaban la progresión? Se me fue la palabra. La priorización curricular. Ya me acordé. Que de alguna manera intentaron llevar a cabo, pero como se plantea, fue complejo, fue difícil, nos vimos envueltos en ajustes primero también de poder analizar que era interesante ver la parte socioemocional de los estudiantes de formación, cosa que jamás habíamos pensado. O sea, eso fue como así, hay que hacerlo, que probablemente se quede, porque claramente esta pandemia, además de todo, de alguna manera visibilizó los famosos dificultades de salud mental, no voy a llamar enfermedades, voy a llamar dificultades de salud mental por el hacinamiento, por la ansiedad, etc. Así que en ese sentido podemos extraer como varios elementos quizás positivos o negativos, como una diversidad de análisis. Uh-huh. Muchas gracias, profesora Jimena Oyarzo, que nos está acompañando en este capítulo de Ausente Señorita por la 90.1. También al profesor Santiago Rodríguez, coordinador de prácticas de las carreras de pedagogía de la sede de Puerto Montt. Y también mi compañera Camila Ovalle, quien está conduciendo este programa, estudiante de Pedagogía, Lenguaje y Comunicación. Bueno, ya nos daba algunos horizontes respecto de algunas áreas que ustedes como profesores habían estado ahondando con mayor profundidad a raíz de este contexto donde los estudiantes y las estudiantes realizaban las prácticas. Y bueno, sabemos de que hicieron un estudio quizás, por decir de alguna forma, con algunas aristas respecto de cómo los y las estudiantes de Pedagogía en Educación Diferencial iban desarrollando sus prácticas, cómo se estaban sintiendo y cómo también estaban siendo como instaurados en los establecimientos educacionales. Y en relación a eso, me gustaría consultarle al profesor Santiago Rodríguez que hay una relación en este estudio que ustedes realizaron al trabajo realizado en los distintos establecimientos educacionales, y existe una discrepancia entre los colegios municipales particulares y particulares subvencionados en la modalidad de trabajo
pedagógico tratando de sincrónico y asincrónico. Si nos pudieran explicar un poco cómo es esta modalidad y por qué ustedes aprecian o cuál es la interpretación que le dan a esa diferencia que se dio. Sí, Carla, interesante la pregunta. Quisiera así acotar una cosita antes a lo que había planteado Jimena, que también tiene que ver con lo que plantea Camila. Fíjate que dentro de las dificultades más grandes que se tuvo, para después retomar la pregunta que tú haces, que está en el mismo contexto, yo creo que el tema de la rigidez mental que teníamos todos nosotros, en la idea de pensar escenarios digitales, a todos nos jugó en contra. Y estoy hablando desde el más veterano, y ahí me incorporo yo, hasta el más novel, de las personas que participaron, estudiantes, profesores supervisores, directores. Siempre se miraba con sospecha estos escenarios digitales, casi como un anatema, como algo diabólico que no deberíamos transitar hacia allá. Bueno, y en ese contexto yo creo que la pandemia, entre comillas, es la excusa para darnos cuenta que estamos hace mucho tiempo ya como sociedad transitando hacia un nuevo patrón cultural, un nuevo ethos de relacionarnos, no nos hemos dado cuenta. Y la pandemia ha sido la excusa y nos ha empujado de repente y nos ha encontrado hoy comunicándonos a través de pantallas y desarrollando comunidad política, social, educativa a través de pantallas. Dicho eso, que tiene mucho que ver con el tema sincrónico, ese mismo tema de la rigidez o de no anticiparse a escenarios digitales es lo que ha pasado en las escuelas con las políticas públicas. Particularmente esta idea, o lo que usted señalaba referido a lo sincrónico, asincrónico, tiene que ver con la inmediatez de contar con un mediador o un profesor o una profesora en interacción permanente con usted. Los estudiantes de ciertos sectores municipales, en su gran mayoría, el año pasado, que fue el estudio que realizamos, trabajaban con una plataforma que dispuso la Municipalidad de Puerto Montt o las municipalidades respectivas. Pero en este caso, la que tenía más trabajo era la Municipalidad de Puerto Montt, refería que levantó una página que funcionaba como un repositorio de guías. O sea, esa era la interacción asincrónica que tenían los estudiantes. Entonces usted entenderá que como mamá decía, ya, mi hijo está en el colegio X, yo lo buscaba en el listado de colegios, pinchaba, estaba habilitada la página, ya está en el colegio tanto, en el curso tanto, y en la asignatura tanto, y yo, como mamá, desde mi casa bajaba la guía o la podía ver. El tema está en que mucha gente que no tenía conexión, a pesar de eso, y que mucha gente no tiene las condiciones para imprimir. Entonces nos dimos cuenta que como sociedad, esto que yo le planteaba al principio, de no darnos cuenta que está cambiando nuestro ethos cultural y la forma de relacionarnos, o de anticiparnos a estos escenarios digitales, nos ha pasado la cuenta. Lo triste es que hoy, a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho en base a políticas públicas, seguimos en las mismas condiciones, hay poca inversión. Fíjese que las empresas que dan señal a los establecimientos educacionales, nosotros como comunidad política deberíamos pensar que ya la comunicación por internet es parte de lo esencial, como el agua, como la luz, y que debería ser parte de políticas públicas que deberíamos implementar. Para romper esa brecha, hay colegios que no tienen dispositivos, no tienen tablet, no tienen un computador, no les llega la señal. El año pasado yo tenía clase y tenía un estudiante de la universidad que le llegaba la señal debajo de un galpón. Y él, claro, apagaba la cámara y transmitía desde ahí. Entonces, esas son las condiciones que nos dimos cuenta que finalmente esta experiencia traumática de la pandemia, con lo triste que ha sido, también ha develado esta realidad de diferencia y de desigualdad que tenemos. Son muchas las diferencias. Los colegios particulares privados o los particulares subvencionados que tienen muy buena situación, tienen un muy buen trabajo interactivo. Nos ha servido mucho, trabajan con plataformas como Classroom, Meet, pero la diferencia con los otros colegios es abismante aún todavía. A pesar de que existen esfuerzos de muchos colegios municipales, liceos y jardines que avanzan, pero son
pero son sin apoyo de políticas públicas, que eso finalmente es el reclamo que nosotros hacemos con Jimena en nuestro escrito. Eso más o menos. Parece que me emocioné mucho y hablé de muchas cosas. Gracias, profesor, por esa respuesta. Y sí, efectivamente, yo creo que como estudiante, ¿no? Se ve mucho el abismo que hay en este mundo de las TIC, de las tecnologías de la información y la comunicación, y lo por detrás que está la educación con estas brechas del acceso a lo digital y también en la capacitación, porque hay todo un mundo que en realidad todavía ni siquiera alcanzamos a conocer. Pero me gustaría también retomar un poco lo que comentaba la profesora Jimena hace unos instantes, y esto de que por primera vez se comienza a poner sobre la mesa la llamada salud mental de los estudiantes, de los profesores de formación en este caso. Y en este sentido, y paralelamente también considerando el estudio que ustedes realizaron en torno a estas prácticas de sus estudiantes, me gustaría preguntarle, profesora, ¿cómo es la situación o el análisis que se despega de esta autopercepción o autoevaluación de los mismos profesores de formación en relación a sus prácticas virtuales en modalidad inclusiva? Profesora. Gracias. Mira, nosotros de alguna manera lo que hicimos con el profesor Santiago fue recoger, bueno, y junto a los otros profesores del equipo de práctica, recoger un poco las impresiones de los estudiantes, porque sabíamos de alguna otra forma que esto era trascendental en su proceso formativo. Era la primera vez que de alguna manera iban a estar en contacto con una práctica profesional, con lo que todo esto conlleva, pero además iba a ser virtual, en una modalidad que para nadie estuvo preparado, no se prepararon en términos ni digámoslo así, ni tecnológico, ni además emocional. Porque también aquí hay un elemento súper poderoso que tiene que ver cómo me siento yo como profesor y cómo efectivamente esa identidad profesional que tengo lo evoco para que efectivamente esta práctica funcione y de alguna manera al finalizar ese proceso diga, estoy preparada como profesor y ahora sí que voy a trabajar en pos de la humanidad, no sé qué. Bueno, en ese sentido, efectivamente nos preocupó poderosamente mirar y recoger cómo se sentían, ¿ya? Sabiendo que efectivamente había una suerte de ansiedad muy poderosa de los estudiantes. Nosotros tuvimos 35 estudiantes en práctica, un número bien importante, y por lo cual necesitamos de alguna manera cautelar ese proceso. De manera presencial, uno también como profesora supervisora de la universidad, uno cautelaba esos procesos. O sea, innumerables las veces que las estudiantes se desahogaron en la oficina, dijeron cosas de improperios, porque claramente el sistema físico es poderoso, cosas como muy complejas. Bueno, pero en este contexto no podían hacer eso. Más que decir, profesora, me puede tener un espacio para hablar y no sé qué, bueno. Y también la profe guía, que la profe guía igual estaba con una suerte de carga emocional súper importante. Bueno, y de alguna manera este análisis lo recogimos al finalizar el proceso de práctica, ¿ya? Como les comento, como yo fui profesora supervisora, pude canalizar estos elementos antes que comenzaran la práctica y preguntarles efectivamente cómo se sentían. Bueno, la mayoría de los estudiantes de alguna u otra manera relataba que era mucha ansiedad principalmente, y que de alguna manera estaba muy ansioso de comenzar. Esos fueron como los sentimientos que más embargaban este proceso. Bueno, en el transcurso del proceso, después de tres meses y medio, porque la práctica dura casi un semestre completo, claramente los elementos de percepción, de autopercepción profesional y personal además, fueron de alguna manera compensándose. Y al final, digámoslo así, del día o al final de la práctica, se dieron cuenta que la práctica efectivamente fue distinta, fue diferente, fue en diferentes modalidades, trajo otros desafíos de todas maneras, pero al final ellas de alguna manera visualizaron que el compromiso con la labor educativa no cambió, que efectivamente la seguridad en las competencias profesionales que tienen, de lo que han desarrollado, tampoco cambió, por lo cual esta angustia y esta como ansiedad fue minimizándose.
Vemos resultados en el estudio que efectivamente muestran una tendencia, pero de alguna manera se compensa un poquito con los otros elementos, porque la pregunta nuestra fue cómo te sentiste en la práctica, y tenían que marcar más de una opción. Entonces, claramente, muchos estudiantes marcaron la angustiada, por ejemplo, y la comprometida. Entonces, de alguna manera valoramos que haya pasado el tránsito desde hasta el compromiso. Ay, ¿qué pasó? Fue como algo. Y en ese sentido, claramente, nos da como una instancia de seguir como analizando estos procesos y ver aún más allá cómo esto se comporta quizás en una posterior, digamos, desarrollo profesional docente. Eso. Bien, muchas gracias, profesora. No sé qué pasó. No sé qué pasó. Estamos en una escalera. Esto es lo más curioso que nos ha pasado en el Ausente Señorita. Yo pensé que era parte no es una sección ni nada por el estilo. Que alguien va a poner Bueno, retomando el tema que estábamos conversando, profesora, me gustaría que nos pudiera comentar en concreto, según su diagnóstico, el diagnóstico que ambos realizaron, de qué manera las emociones de los profesores en formación condicionaron el desarrollo de sus prácticas, en términos de los resultados, en términos del balance que pudieron hacer ellos y ellas respecto del desarrollo de sus prácticas en este contexto. Sí, quizá, bueno, voy para pasarle la palabra a Santiago también. Creo que al final la formación inicial docente de nuestros profesores de educación diferencial, de alguna manera tiene varios elementos donde efectivamente, la vocación es prima, de alguna manera la excelencia prima, la riqueza de la diversidad prima, son como hartos elementos y hartos componentes y competencias que efectivamente priman en los estudiantes, la resiliencia, el tesón, varios elementos. Pero yo creo que al final, de alguna manera, el análisis fue que también al preguntarles, por ejemplo, cómo evalúan su propio desempeño, ellos de alguna manera destacan que efectivamente se sienten competentes y destacados y competentes, que tiene que ver un poco con la nomenclatura del marco para la buena enseñanza, de su propio análisis. Por lo cual, la consideración principal, creo que la mayoría, o si no casi todos, porque solamente por ejemplo, un 12% de todos los estudiantes reaccionaron a insatisfactorio y básico. Es un porcentaje muy menor, por lo cual de alguna manera todos aquellos elementos que pudieron proporcionar a la escuela, que pudieron como hacer actividades que de alguna manera visualizaran los procesos porque trabajaron con la proyección curricular, que pudieron como extraer de los estudiantes, la incorporación de la familia también que pudieron hacer, todos estos elementos que pudieron realizar en estos procesos de práctica profesional tuvieron frutos. Y creo que esos frutos efectivamente, como siempre le planteábamos a los estudiantes, no tengan objetivos tan a largo plazo, o sea, no quieran que el niño, tenga un desarrollo muy rápido, vayan lentamente, por lo cual creo que eso les permitió efectivamente bajar un poco el acelerador, ir cautelando un poco estos procesos de aprendizaje, y creo que lo lograron. Creo que al final para todos fue como un proceso bastante óptimo, no igual que si hubiera sido efectivamente en presencialidad, pero lograron los objetivos que se propusieron al principio de la práctica. Uh-huh. Eso. Muchas gracias, profesora Jimena, y también recordarles a todos quienes nos escuchan a través de la Radio Watch y nos ven también a través del streaming, que estamos junto a la profesora Jimena Oyarzo y al profesor Santiago Rodríguez, ambos de la sede de Puerto Montt, profesora de educación diferencial, y también el profesor respecto a la coordinación de las prácticas. Y en este sentido me gustaría continuar con el profesor Santiago preguntándole cuáles han sido la estrategia o los modos de ir acompañando y asesorando a los estudiantes en formación en este proceso en que ellos están llevando a cabo sus prácticas virtuales. Profesor, le dejo la palabra.
problema, mucho más o menos, No, bien. pero de lo que lo ven verde... Está fallando la señal del profesor, parece. Sí, se escucha un poco cortado, pero quizás es su señal de internet, de repente pasan esas cosas en vivo. Ahora nos escucha mejor, ¿o no? Sí, Cami, quizás le puedes repetir la pregunta al profesor para que nos escuche nuevamente de mejor manera. Sí, le preguntaba respecto a cuáles han sido las estrategias para ir acompañando y asesorando a las y los estudiantes de pedagogía en educación diferencial en estos tiempos en que ellos están desarrollando sus prácticas virtuales. Camila, contarte en relación a lo que le planteaba a Jimena, que tuvimos nosotros y que tiene que ver con lo que le voy a señalar, es la acción que tuvieron los que pusimos para los estudiantes. Se escucha un poco cortado. Quizás, profesora Jimena, ¿usted podría responder esa pregunta como para ir complementando? Se le fue. Se fue. Además se fue completamente. Sí. Quizás hay mucho viento en Puerto Montt. Hay mucho Pero viento, no, seguramente él tuvo algún tipo. Bueno, continuemos. Sí, me preguntabas con las estrategias. Sí. Ya. Bueno, principalmente al momento de que teníamos que efectivamente hacer ajustes a este proceso de práctica profesional, claramente cautelando siempre el perfil de egreso de las carreras. El desafío era de qué manera lo implementamos y de qué manera efectivamente visualizamos que todos estos elementos estén contenidos acá. Por lo cual, dentro de los elementos que de alguna manera se pudieron agregar a estos ajustes, tiene que ver con que también los estudiantes en formación obtuvieran algún tipo de estrategia más específica. Y es así como efectivamente ellos participaron en 2 talleres. Nosotros con la universidad, la sede de Puerto Montt, de alguna manera implementó 2 talleres. Uno, un taller que de alguna manera fue muy, muy exitoso, donde un profesor les pudo de alguna manera dar como distintos tips o distintas herramientas digitales para que los estudiantes de formación, porque además fue con la sede, digamos, fueron todas las carreras de pedagogía, pudieran optar por estrategias más de TICs y de alguna manera que tuvieran como más espacios para que los profesores pudieran generar sus propias cápsulas, utilización, por ejemplo, de las infografías, o del Instagram como recurso pedagógico, etcétera, como instancias como que de alguna manera puedan tener mayor recurso. Los estudiantes en general tienen recursos, pero la idea principal es que este recurso se pueda asociar a recursos pedagógicos y que tenga un fin pedagógico, ¿ya? No es porque solamente sea lindo, digamos, sino que la TIC y la tecnología en función de los procesos de aprendizaje. Creo que ese es un elemento que hay que, digamos, destacar. Y lo otro también fue que efectivamente la posibilidad de que también los estudiantes participaran en un taller socioemocional, ¿ya? Que fue a cargo de un equipo multidisciplinario, ahí viene Santiago, donde claramente participaron quizás en dos elementos. Primero, un poco visibilizando su estado emocional dentro de este contexto, y segundo, tomándolo desde el punto de vista del profesor, es decir, cómo el profesor es capaz de llevar, digámoslo así, estas habilidades socioemocionales y cómo transformarlas también o combinarlas en las actividades pedagógicas de tal manera que de alguna manera estén probablemente cubiertas los objetivos de aprendizaje y además habilidades socioemocionales. Creo que esos 2 elementos pudimos de alguna manera como destacar en este contexto.
Creo que fue como interesante y también así ellos lo valoraron muchísimo que la universidad, antes de, digámoslo así, insertarlos en el mundo laboral virtual, suena feo, pero como así, pudieran tener como estos dos tipos de herramientas que de alguna manera pudimos mirar antes. Creo que ahora el escenario quizás es distinto, porque como dicen, viene la modalidad híbrido, y creo que ahí de alguna forma tenemos que seguir como analizando qué nos convoca para este 2021. Muchas gracias, profesora Jimena. Vamos a retomar contacto con el profesor Santiago, a ver si me escucha. Sí, aquí estoy vivo. ¿Me escucha ahora? Sí, te escucha. Mejor mantenga su cámara apagada, quizás eso da mayor interferencia y se puede volver a cortar la señal. Así que, por mientras, retomemos el diálogo. Bien, bueno, ya la profesora nos comentaba un poco de las estrategias que se han desarrollado con los estudiantes en prácticas en la sede de Puerto Montt. Y bueno, nos gustaría igual ir ahondando en otros temas también que tienen relación con el proceso formativo de las y los estudiantes. Y en ese marco me gustaría consultar al profesor Santiago Rodríguez cuál es la importancia que tiene la autoevaluación de los procesos formativos de los y las estudiantes que están en esta área y en esta etapa de las prácticas pedagógicas. Si nos puede comentar un poco. Sí, súper interesante la pregunta. Nosotros, en relación a eso, definimos para las evaluaciones de los profesores y de las profesoras en formación tres grandes dimensiones. Para poder reducir también la carga para los establecimientos y también para los estudiantes, entendiendo que cuando uno trabaja a través de lo virtual, trabaja el doble que estar o en una sala de clase o en un lugar de trabajo. Entonces, en ese sentido, se definió una evaluación externa, y esta evaluación externa al estudiante es la que hace la profesora o el profesor del establecimiento. Una segunda evaluación, que es la evaluación interna, que es la que hace la supervisora en función de los dispositivos digitales y en función de lo que trabaja el estudiante, lo que pone a disposición. Y que tiene que ver con tu pregunta, Carla, y también relevamos el tema de la autoevaluación. Ahora, relevamos el tema de la autoevaluación, pero en un contexto reflexivo, en un contexto de desarrollar la reflexión docente, que es parte, a nuestro juicio, de la construcción de identidad de profesores y profesoras, en la medida en que uno es capaz de interrogar su contexto y de poder dar solución a sus necesidades de requerimiento. Creemos que, y va dando solución, creemos que uno va construyendo su identidad en conjunto con la comunidad donde está inserto. Entonces, en ese sentido, nosotros, uno de los ejes fundamentales de la evaluación que hemos definido está el tema autoevaluativo, pero lo que yo te señalaba, Carla, referido al tema de la reflexión docente y enseñar a reflexionar, que también es una cosa re importante que decir, porque no es que yo te diga a ti, mira, Carla, por favor, reflexiona sobre la experiencia que tuviste hoy. Yo creo que en nuestra línea de práctica, desde las prácticas tempranas, que son con muy poquitas horas, tenemos instalado también el foco referido a cómo somos capaces de reflexionar y de autoevaluarnos en función de las dimensiones que nos están pidiendo. Entonces, para eso hacemos dialogar el marco para la buena enseñanza y todo lo que se espera del rol del maestro o de la maestra, y por otro lado también referido a las experiencias que va teniendo el estudiante en virtud de aquello. Entonces, para nosotros es re importante y fundamental, lo voy a decir de otra manera, para nosotros el eje del accionar de la pedagogía en la universidad del estudiante. Nosotros tratamos de adecuar nuestra experiencia a los requerimientos y necesidades del estudiante y tratamos de responder también a lo que es la construcción de su identidad. Te doy un ejemplo referido a eso en las prácticas virtuales. Hay estudiantes que son de la comuna de Calbuco y que ven la construcción de ellos como profesores al servicio de su comuna. Entonces muchos han pedido práctica en su comuna o han gestionado también colegios y hemos colaborado en ese sentido. Entonces son parte del proceso de construcción de su formación. Eso más o menos referido a la autoevaluación. Para nosotros es re importante eso. Carla,
Y lo otro que yo quería mencionar para complementar a Jimena era que en la evaluación que hicimos nosotros y que está reflejada en el trabajo que tenemos con Jimena y que presentamos en este Congreso Internacional, está referida a eso mismo. Nos llamó mucho la atención que los estudiantes evaluaran muy bien la experiencia de práctica virtual. No lo esperábamos. Nosotros pensamos que nos íbamos a sacar, como se decía antiguamente, un 4, un 3,8, un 3,9, ahí tirando para Colorado nuestra evaluación, y nos sorprendió que tuvo muy buena evaluación de la y los estudiantes. Y lo otro que también fue muy bien evaluado fueron todos los apoyos que les dimos. Y los talleres, bueno, ya lo mencionó Jimena, y lo otro tiene que ver con el colegio que se escogió, tiene que ver con el profesor guía que le tocó, tiene que ver con el curso que le tocó trabajar, y lo que nos da más alegría también es el profesor o la profesora supervisora que dispone en la universidad, o profesor tutor también le llaman, la persona que dispone en la universidad que le acompañe en este proceso de construcción como profesor o profesora. Eso. Uh-huh. Muchas gracias, profesor. Y sí, yo siento que se evidencia en este caso cómo esos miedos o temores que tenían los estudiantes antes de comenzar, en el fondo se fueron apaciguando con el ejercicio docente, ¿no? Con la propia práctica en sí misma. Y ya para quizás ir haciendo un balance final y sin restarle importancia a esto que nos comentaba el profesor de la autoevaluación y la autorreflexión, nos gustaría preguntarles a ustedes como profesores, como docentes guías de todo este proceso formativo, si es que consideran que en esta modalidad virtual o híbrida que se está llevando a cabo actualmente, se logra adquirir los conocimientos o la experiencia que se esperaba en una modalidad presencial. Profesora Jimena y luego profesor Santiago. Sí, gracias. Mira, tu pregunta es bien compleja. Voy a ser súper honesta. Porque si claro, la pregunta tiene que ver con que si consideramos o considero como equipo, si se cumple todo, tiendo de alguna manera a tener como una mirada positiva, pero además también negativa. No sé si me explico bien. ¿Por qué? Porque efectivamente las relaciones interpersonales, sobre todo de los profes diferenciales en este contexto, es vital. Es vital estar con el otro profesor. Y en ese sentido, claramente comprendemos que la virtualidad no lo logra un 100%. ¿Ya? Nuestro trabajo principalmente en las instituciones educativas, en las escuelas, en los liceos, está en la coenseñanza. ¿Ya? Este concepto que me imagino que lo han escuchado por ahí, donde efectivamente el coenseñar tiene relación con potenciar la diversidad en el aula a través de estrategias pedagógicas diversificadas. ¿Ya? Y en este sentido, las habilidades interpersonales que se adquieren entre el profesor de aula, de asignatura y el profesor diferencial en este contexto es vital. O sea, ya no hablamos de niños píes, ya no hablamos de niños con discapacidad en la sala, sino que hablamos de una diversidad y una diversificación de la enseñanza. Entonces, en ese sentido, creo que efectivamente lo virtual aporta, pero claramente no en un 100%. Aquí efectivamente están los procesos de la mirada, hasta hay pautas que dicen como que si hay humor entre los ambos de coenseñanza, bueno, hay varios elementos de mirar. Pero lo otro también que de alguna manera destaco, en este contexto de lo positivo quizá, tiene que ver que al transitar en este proceso de los objetivos de aprendizaje y de que efectivamente el estudiante sea capaz de consolidar los aprendizajes, porque nuestra labor principal como profes diferenciales, también voy a plantearlo, tiene que ver con eso, con consolidar los procesos de aprendizaje. Y creo que en este sentido, el encontrarse con que los procesos de aprendizaje o los objetivos de aprendizaje pueden ser contextualizados en el lugar de origen del estudiante es vital. Es decir, lenguaje en la casa, ¿cómo lo hago? Lectura, bueno, tú eres profe de lenguaje, pero ¿cómo efectivamente utilizo todos los elementos que tengo en la casa, con mis abuelos, con mis tíos, con mis primos, les hago entrevistas, busco información, utilizo a mis papás, a mi tío, a mi hermano, etcétera? ¿Cómo hago que efectivamente este objetivo que como profe quiero desarrollar, lo pueda contextualizar en mi casa, o con lo que tengo, o con las actividades que se hacen cotidianamente en la casa? Pasa lo mismo con
con historia. Pasa lo mismo con matemáticas. O sea, creemos que es vital que este golpe que de alguna manera nos dio la pandemia nos dé cuenta de que la contextualización de los procesos de aprendizaje está intrínsecamente visibilizado en el desarrollo de los estudiantes y de dónde son y quiénes son además. Por lo cual, desde kinder tenemos experiencias súper gratificantes con estudiantes de kinder, incluso de pre-kinder y de los liceos, que de alguna manera valoraron este proceso como actividades que efectivamente fueron súper significativas y que claramente ellos que creían que no tenía que ver con los objetivos, porque el profe no era fome. ¿Me entienden? Como que el profe no estaba en la sala y hablaba, sino que hacía participar a los estudiantes en un aprendizaje súper significativo. Creo que esa mirada, esa relación es vital. Es vital. Eso. Uh-huh. Muchas gracias, profesora Jimena. No sé si el profesor Santiago quiere agregar algo a estas ideas. Sí, tiendo a ser un poquito más optimista que la maestra Jimena, que sabe mucho. Pienso, le voy a hacer trampa, le voy a decir de otra forma, me voy a concentrar y voy a pensar en los estudiantes que tenemos en pedagogía. Yo creo que la situación que estamos viviendo pone en tensión todos los procesos formativos los puso en tensión, y particularmente dentro de los procesos que puso en tensión esta forma de mirar la construcción de ser profesional, en este caso particular ser profesor, bajo una mirada estandarizada que tiene que ver con lo que decía Jimena, que muchas veces no da cuenta de los contextos. ¿Qué quiero decir con esto? Que obviamente un profesor que se forma en Puerto Montt va a tener un perfil muy distinto a un profesor que se forma en Arica o que se forma en otro país o en otra región. Entonces, entendiendo que entra en crisis este modelo de pensar, esta idea de lo estandarizado, de lo objetivo entre comillas, de que todo debe tender a un estándar, yo creo que eso está en crisis y se pone más en crisis cuando estamos ante estas situaciones donde a usted le mueven la estantería y le cambian las condiciones. Entonces eso es bien profundo, entonces uno quiere reflexionar. ¿Cuándo yo cumplo con el propósito de educar? Entonces yo creo que una respuesta, sin ser simplón, digo, es cuando uno, en el caso de los profesores en formación, cuando uno da en esta experiencia de práctica, da cuenta de los desafíos que esta experiencia te propone, Camila. Si a usted le toca observar entonces en una práctica de observación a través de una modalidad digital, el propósito entonces está en eso, en los elementos contextuales que usted de alguna u otra manera la van determinando. Y la van condicionando para que su quehacer dé respuesta a las necesidades que actualmente tiene el contexto. Entonces, puesto epistemológicamente en esa ubicación, yo soy optimista y digo, sí, estamos cumpliendo con los propósitos que finalmente la sociedad o el tiempo que estamos viviendo está proponiendo a los estudiantes en formación para la construcción de profesores. Y voy mucho más allá. Nosotros tenemos una generación de estudiantes que ya llevan su segundo año que no se conocen entre ellos. Están estudiando pedagogía y no conocen a sus profesores físicamente, a sus compañeros. Entonces, en ese sentido, uno podría decir, ellos no se están formando como profesor. Si yo pensara de una forma estandarizada o una forma como siempre se ha pensado el quehacer, no. La respuesta es no. Finalmente, ellos se están formando o están desarrollando ciertas capacidades o competencias distintas y también que tienen continuidad con las de los chicos que estudian presencial, que finalmente aportan a este proceso de construcción de un profesor, entre comillas, nuevo, porque finalmente las condiciones del medio son distintas. Entonces, la experiencia, y que sería bueno por una investigación, a la profesora Jimena, que le gusta hacer investigaciones, sería bueno, ¿qué pasa con estos estudiantes que ya llevan 2 años estudiando o sacando un título profesional de manera virtual? Qué interesante, fíjese. Entonces yo creo que se cumple con el propósito. Tengo fe, que nos falta mucho en la implementación de políticas públicas
Y con esto cierro, es verdad, pero yo creo que nosotros tenemos que dar respuesta a las condicionantes o a los desafíos que el medio nos está planteando. Muchas gracias, profesor Santiago Rodríguez. Bueno, ya estamos finalizando el programa. Ha sido casi una hora de conversación donde obviamente van desglosándose muchas más temáticas referentes a lo mismo que tiene que ver con el desarrollo de las prácticas de los estudiantes y las estudiantes de Pedagogía en Educación Diferencial en este contexto de pandemia, ¿no? Eso hemos estado hablando, detallando también la experiencia en Puerto Montt. Y bueno, solamente nos queda despedirnos, así que voy a darle el pase a Camila para que pueda ya ir cerrando este programa. Gracias, Carla. Y bueno, ya para cerrar, agradecerles por supuesto a la profesora Jimena y al profesor Santiago por acompañarnos en este programa. También a ti, Carla, por la co-conducción el día de hoy. Y nada, seguir generando estos espacios de conversación en donde ponemos sobre la mesa estas brechas que hoy más que nunca salen a la luz, lo importante que es la salud mental en estos procesos formativos y sobre todo en esta modalidad virtual que sigue siendo un desafío. Así que eso, agradecerles a todos por vernos y escucharnos en este capítulo y extender por supuesto la invitación para el próximo martes en un nuevo capítulo de Ausente Señorita a través de Radio UACH. Muchas gracias, profesores, Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes, cariño. Estamos a su servicio. Suena la campana. Se termina la jornada escolar y los distintos actores de la educación se convocan en Radio UACH para dialogar sobre lo que pasa en las salas de clases y los cambios que avanzan en el sistema educativo. La formación docente y el quehacer de los establecimientos educacionales se encuentran en Ausente Señorita, un programa producido por la Formación Inicial Docente y conducido por estudiantes de Pedagogía de la Universidad Austral de Chile. Ausente Señorita, por la 90.1 FM, Radio UACH.